Buen día, mi nombre es José Bello, estudiante del noveno semestre de Ingeniería Electrónica en el Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño, extensión Maturín. Este es el video para la presentación del proyecto número 3 de la cátedra Laboratorio de Potencia. Bien, para esta práctica se necesita la elaboración de un dimmer implementado con un transistor. Como vemos acá, el transistor 2N2222A se le conecta una carga resistiva, en este caso una lámpara de emergencia, para ver su funcionamiento. Se usó el simulador Proteus en su versión 8.8 para realizar la simulación de este proyecto. Como vemos, usamos un transistor 2N2222A, un potenciómetro de un K conectado a la base del transistor. El potenciómetro se encuentra conectado a una fuente de alimentación de 12 voltios. Una lámpara de 30 voltios conectada al colector del transistor, y la lámpara que a su vez se encuentra en serie con la fuente de alimentación de 30 voltios. El emisor del transistor se encuentra conectado a tierra, y esta configuración es la que se conoce como, esta configuración del transistor es la que se conoce como emisor común. Como vemos acá, se colocaron varios voltímetros de corriente directa para visualizar las caídas de tensión en cada punto, en cada de estos puntos, y un amperímetro para ver la corriente que pasa en la base del transistor, configurado en amperes. Vamos a configurarlo en miliamperes. Bueno, el principio de funcionamiento de este dimmer utiliza como principio, o sea, como fuente, las regiones del transistor. Como sabemos, el transistor tiene dos regiones: saturación, región de saturación, y región de corte. En la región de corte, el transistor se comportará como un circuito abierto, es decir, no dejará pasar nada de corriente entre el colector y el emisor, porque aquí estará abierto. En su región de saturación, el transistor se comportará como un circuito cerrado, como un cable conductor, es decir, ya por acá podrá pasar corriente. Y entre esas dos regiones está una región llamada región en activación, por lo que se puede decir que en realidad el transistor tiene tres regiones. ¿Qué es lo que pasa con esta región? Que esta región permite controlar la corriente que circula entre el colector y el emisor, que esto es lo que en realidad nos va a ayudar a cumplir la función de un dimmer implementado con este transistor. Como vemos acá en esta gráfica, en toda esta región podemos controlar la potencia o la corriente que va a circular por este transistor. Eso se controla mediante la corriente de base entregada de base. Bueno, ya sabiendo eso, comenzaremos a correr la simulación. Pondremos acá el potenciómetro en 0 para iniciar. Otra cosa a tener en cuenta es que, teniendo aquí el potenciómetro, recordaremos que esto es básicamente un divisor de tensión. ¿Qué quiero decir? Y como sabemos, el potenciómetro es como que tuviéramos dos resistencias, una acá arriba y una acá abajo, y la pata del medio estaría conectada a la base del transistor, como acá. Esto quiere decir que básicamente esto es un divisor de tensión como el que vemos acá. ¿Qué es lo que pasa? Que estas dos resistencias, como es un potenciómetro, la podemos controlar. Y esto es lo que haremos con el potenciómetro. Como podemos ver, cuando encendemos la simulación, aquí hay una caída de tensión de 0. Básicamente porque toda la resistencia se encuentra de este lado, todo el valor de resistencia, es decir, aquí tenemos una resistencia 0 y aquí tenemos una resistencia de un K, que es el valor del potenciómetro. Como podemos ver, la activación del transistor en la realidad dependerá de esta resistencia por el divisor de tensión, algo que ya sabemos. El valor de salida dependerá es de la resistencia de R2, que en este caso sería la resistencia que se encuentra de este lado. Bien, ahora qué pasa, recordemos que el transistor se activa, o sea, pasa de una región de corte a una región de saturación cuando pasa de los 0,7 volts entre la base y el emisor. Aumentamos el potenciómetro y podemos ver cómo aumenta la tensión acá, pero la corriente no es suficiente, sigue sin pasar. Seguimos aumentando el potenciómetro. Ya vemos que ocurrió un pequeño variante porque nos vamos acercando a los 0,7 voltios que se requieren entre base y emisor para poder activar el transistor.
Ahora cuando activemos el transistor, cuando lleguemos a eso, veremos que hay una caída de tensión acá, 0,66, y ya comienza a circular corriente por la base. ¿Qué pasa acá? Que esta corriente obviamente es muy pequeña para para hacer que el transistor comience a circular corriente como es debido, para encender la lámpara. En este momento, pues se podría decir que nos encontramos en su región de activación. Como podemos ver, el transistor comienza a circular más corriente por él, aumenta la tensión base emisor y también aumenta la tensión que circula por la corriente que circula por la lámpara, por lo que esta comienza a iluminar más. Como podemos ver, a medida que aumentemos el transistor, variamos el potenciómetro, eso aumentará. Tiene un punto máximo aproximadamente entre 50 y 60, el 60% del potenciómetro. Como vemos, estar circulando aproximadamente una corriente mayor a 26 mA, y en la lámpara cae una tensión de 29,3 volts, y el restante, se puede decir así, que estaría cayendo en es la tensión que cae entre el colector y el emisor del transistor, aunque idealmente esta tensión debería ser cero, pero recordemos que esta vez esto no es ideal. Algo curioso con esto, recuerden que lo que le hablé anteriormente del divisor de tensión, y algo curioso con esto es que cuando aumentemos todo el potenciómetro, como podemos ver, la tensión acá cae. ¿Qué pasa en este punto? Si pueden ver acá, aquí hay 8 volts cayendo entre la patilla del emisor y base y emisor, y aquí en el amperímetro dice max. ¿Qué es lo que pasa? Si configuramos esto en amperes, podremos ver que tiene una corriente de 19,6 amperes, una corriente demasiado alta para un transistor y especialmente para su base, porque por la base debería circular por lo general corrientes pequeñas. Esto pasa porque, como ya les mencioné anteriormente, aquí hay una resistencia, acá hay una resistencia. Variando esto significa que la resistencia, el 100% de la resistencia y del potenciómetro se encontraría acá abajo, es decir, un K acá abajo, y acá nada. O sea, aquí ya teníamos de resistencia valor 0, un cable. No se opone nada a la corriente. ¿Qué pasa? La corriente circula por acá, todo esto, y entra por la base del transistor sin ninguna resistividad, por lo que esa corriente es muy alta, como ya les mencioné aquí. O sea, imaginemos que aquí un K, aquí 0, pero aquí la corriente sería demasiado alta, por la idea obviamente. Y lo que pasaría entonces es que este transistor técnicamente ya estaría dañado. Aquí obviamente, como esto es una simulación, no muestra eso, pero si colocamos estos dispositivos podemos ver la caída de tensión aquí. ¿Qué se puede hacer para solucionar esto? En realidad, cuando se conecta un transistor, por lo general en su base se debería colocar una resistencia limitadora de corriente, y eso es para que no ocurra esto precisamente. Si acá tuviéramos una resistencia, por ejemplo, de 10K, esto no ocurriría porque la resistencia aquí precisamente estaría limitando la corriente que pasa por la base. Así que se recomendaría colocar aquí, en la base del transistor, independientemente del potenciómetro, una resistencia de 20, 10 o incluso de 1K, porque ya que esta solo ayudaría a limitar la corriente en la base del transistor. Pero bueno, eso no viene al caso, porque el caso es que queríamos solo comprobar el funcionamiento de un transistor como un dimmer. Como podemos ver, aquí en la tensión de la lámpara comienza a bajar, comienza a disminuir su potencia y comienza a subir la potencia de la lámpara. Todo esto, bueno, en conclusión, se usa la región de activación de un transistor como un dimmer. Gracias, eso fue todo.